La siguiente parte que vamos a ver es el estudio y representación gráfica de funciones. Pues bien, de todo esto ya hemos visto muchas cosas, ya hemos visto prácticamente todo. De todas formas, en el vídeo que os voy a poner ahora, que le haré en varias partes, porque es muy largo, pues lo voy a poner para ir recordando. Entonces, el dominio y la continuidad ya está visto, no obstante lo recordaré. Continuidad, simplemente vamos a recordar el concepto de continuidad, cuando una función es continua y el tipo de continuidad. El recorrido lo veremos, puntos de corte, simetrías y asíntotas será lo nuevo, y luego monotonía, extremos relativos e inflexión también está visto. No obstante, pondré el vídeo que ya habíamos hecho para recordarlo y que veáis que todo va dentro de lo mismo. Y finalmente la representación gráfica. Entonces, recordar muchas cosas y ver otros puntos nuevos, como los puntos de corte, que es sencillo, simetrías muy sencillos, asíntotas, que es lo que más, lo único nuevo que vamos a ver. Todo lo demás ya estaba visto. Bien, lo primero que estudiamos es el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? Pues son los valores de la variable x donde existe una función, donde está definida la función. Es decir, si yo tengo una gráfica, digamos una gráfica, aquí tenemos ¿dónde existe esta función? Pues esta función existe de menos infinito, viene de menos infinito, hasta menos 1, aquí se interrumpe la función y comienza otra vez en 0 hasta infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función sería de menos infinito hasta menos 1 y de 0 a más infinito. Porque en este tramo la función no existe. Luego el dominio es donde exista la función. Otro ejemplo. En este caso, ¿dónde no existe la función? Pues la función no existe en un único punto, en el 0, aquí, en x igual a 0. ¿Por qué? Porque de menos infinito hasta 0, la función existe, se va acercando de forma infinita a 0, pero nunca llega. Aquí se va acercando a 0, pero nunca llega. Entonces, ¿qué pasa en esta función? Existen todos los números reales menos en el 0. Entonces, su dominio en este caso sería todos los números reales menos en el 0. Sería otra manera de poner el dominio de una función. Y vamos a ver un ejemplo más.
esta otra función, pues existe desde menos infinito hasta menos 2. En menos 2 la función se interrumpe, no existe, no hay ningún valor para menos 2. De menos 2 a 2 también existe, pero en 2 se vuelve a interrumpir, no hay ningún valor. Y de 2 a infinito también existe. Luego el dominio de esta función serían todos los números reales, excepto el menos 2 y el 2. Y el último ejemplo que vamos a poner este de aquí, una parábola. Pues esta función existe de menos infinito hasta más infinito, porque esta función sigue hasta menos infinito, o sea, va hasta menos infinito, que vale más infinito, y esta hasta más infinito también sigue. Luego aquí el dominio de esta función serían todos los números reales. Bien, cuando me lo dan con funciones, lo podemos ver. ¿Qué es lo que sucede cuando me dan, cuando me dan la gráfica se puede ver? ¿Qué es lo que sucede cuando me dan la función, no la gráfica? Pues depende del tipo de función que es. Pues vamos a ver los distintos tipos de funciones, cómo serían. Entonces, cuando la función que me dan es una función polinómica. Pues cuando es una función polinómica, el dominio son todos los números reales. Dominio igual a R. Entonces, una función polinómica sería, por ejemplo, f de x igual 3x cubo menos 5x cuadrado más 2x menos 5. Esto sería una función polinómica. Y estas funciones existen en todos los números reales. Por lo tanto, de menos infinito a más infinito, esta función va a existir. Su dominio, todos los números reales. ¿Qué pasa cuando la función es una función racional? Pues una función racional, su dominio serían todos los números reales menos los valores que hacen cero el denominador. Entonces, una función racional f de x igual a x más 1 partido de x menos 1. Esto sería una función racional. ¿Qué valores hacen cero aquí el denominador? Pues solamente me fijo en el denominador, me fijo solamente en esto. ¿Qué valor hace cero el denominador? Pues lo que hacemos es lo igualamos a 0. Cogemos x menos 1 igual a 0, luego x es igual a 1. El valor que hace 0 el denominador es el 1. Luego el dominio de esta función serían todos los números reales menos el 1. Vamos a ver más ejemplos de este tipo.
f de x igual a 3x cuadrado partido de x cuadrado menos 9. Pues lo mismo que antes. Nos fijamos solo en el denominador. ¿Qué valores hacen 0 aquí el denominador? Pues lo igualamos a 0. X cuadrado menos 9 igual a 0. Resolvemos esta ecuación. X cuadrado igual a 9. X igual más menos raíz de 9. X igual a más menos 3. Es decir, que los valores que hacen 0 el denominador son el 3 y el menos 3. Por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los números reales menos el más menos 3. Y un ejemplo más, vamos a ver. X cuadrado menos 3x más 4. Vamos a poner más 4. Pues nos fijamos en el denominador. Lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. X cuadrado menos 3x más 4 igual a 0. Resolvemos esta ecuación que me quedará x igual a 3 más menos 9 menos 16 partido de 2, que me quedará 3 más menos raíz de menos 7 partido de 2. Me da una raíz negativa. ¿Qué significa esto? Pues que no hay ningún valor que haga 0 el denominador, no hay ninguna solución. Por lo tanto, como no hay ningún valor que haga 0 el denominador, aquí el dominio de esta función serían todos los números reales. ¿Vale? Bien, pasamos a la siguiente función, que serían funciones irracionales. Borro ya todo esto. Funciones irracionales. Y tenemos dos tipos. Las funciones irracionales son las que tienen raíz. Entonces, tenemos dos tipos. Las que tienen el índice impar, en este caso el dominio son todos los números reales. Un ejemplo. F de x igual a raíz cúbica de x más 4. Pues el dominio son todos los números reales, porque aunque sea negativo el radicando, la raíz de un número negativo sí existe. ¿De acuerdo? La raíz de un número negativo sí existe. Siempre que el índice sea impar. Por ejemplo, raíz cúbica de menos 8, pues muchas veces decimos, no existe. Sí, sí existe. Es menos 2. Por lo tanto, por eso, cuando el índice es impar, el dominio son todos los números reales. ¿Qué pasa cuando el índice es par? Pues cuando el índice es par, la raíz de menos 4 ya no existe. Pues con las funciones lo que va a suceder es que el dominio serían los valores que hace el radicando mayor o igual
que 0. Entonces, por ejemplo, f de x igual a raíz de x más 3. Por lo que hacemos es, cogemos el radicando, x más 3, solamente cogeríamos el radicando, y x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Resolvemos esta ecuación, esta inecuación, y me quedará que x mayor o igual que menos 3. Pues bien, el dominio entonces en este caso será de menos 3 incluido, por eso lleva corchete, a infinito. Esta función existiría entre menos 3 y más infinito. Vamos a ver otro ejemplo. Borro ya esto. F de x igual a raíz de x cuadrado más 4x menos 5. Pues lo que hacemos es, como antes, nos fijamos en el radicando. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0. X cuadrado más 4x menos 5 mayor o igual que 0. ¿Cómo resolvíamos estas inecuaciones? Pues si os acordáis, lo igualábamos a 0 y calculábamos, esto es igual a 0, calculábamos la ecuación 4 más menos 16 más 20 partido de 2, que me quedará menos 4 más menos 6 partido de 2. Menos 4 más 6, 2 entre 2 a 1, y menos 4 menos 6 entre 2 a menos 5. Pues bien, estos valores los representábamos en la recta real, el menos 5 y el 1, si os acordáis cómo se hacían. De aquí cogíamos, por ejemplo, el menos 5. Cogíamos el menos 6. Entre menos 5 y 1 el 0, y de 1 a infinito el 2. Y estos valores los sustituíamos aquí. Si cumplían la desigualdad, eran solución. Si no la cumplían, no eran solución. Entonces, menos 6. Menos 6 al cuadrado, se sustituye el menos 6 en la x cuadrado. Menos 6 al cuadrado, 36. Menos 24, menos 5, menos 29. 36 menos 29, ¿es mayor que 0? Sí. Por lo tanto, este intervalo sí es solución. Con el 0, sustituimos el 0 y me quedará 0, 0 menos 5. ¿Menos 5 es mayor que 0? No. Por lo tanto, este intervalo no es solución. Y con el 2, 2 al cuadrado 4, más 8, 12, y 12 menos 5, si es mayor que 0, luego también es solución. Entonces, ¿qué intervalos son? Pues este intervalo sería de menos infinito a menos 5 incluido, y este intervalo sería de 1 a infinito. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio sería este intervalo, que es la solución, y este intervalo, que es la solución. De menos infinito a menos 5, unión 1 más infinito. Bien, vamos a ver ahora el tercer tipo, que son las funciones, borro ya esto, funciones exponenciales. Sería el tipo, cuarto tipo D. Bien, pues las funciones exponenciales, el dominio de una función exponencial son todos los números reales. Dominio igual a R. ¿Y cómo sería una función exponencial? Pues f de x igual a 2 elevado a x, por ejemplo. F de x igual
a 3 elevado a x más 3. F de x igual a 7 elevado a x cuadrado más 5x menos 2. Pues bien, todo este tipo de funciones, su dominio siempre son todos los números reales. La siguiente función, y la última que vemos, serían las funciones logarítmicas. Bien, pues las funciones logarítmicas, el dominio serían los valores que hacen el logaritmo mayor estrictamente que 0. Entonces, una función logarítmica, f de x, igual al logaritmo de x más 1. Si os acordáis cuando estudiamos los logaritmos, logaritmo de 0 no existe. El logaritmo de menos 4 no existe. Es decir, los logaritmos de 0 o los logaritmos de números negativos no existen. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es esto, hacer lo que sea mayor que 0. Por ejemplo, este mismo caso. Me fijo en la función. Entonces, x más 1 tiene que ser mayor estrictamente que 0. Resolvemos esta inecuación y me saldrá x mayor que menos 1. Luego, ¿el dominio cuál será? El dominio de esta función será de menos 1, pero ahora sin incluir, no lleva el igual, a más infinito. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner un logaritmo neperiano, también me vale logaritmo con cualquier tipo de base. Logaritmo neperiano de x cuadrado más 3x menos 4, por ejemplo. Pues lo que hacemos es todo esto tiene que ser mayor que 0. Pues entonces, x cuadrado más 3x menos 4 mayor que 0. Esto lo igualábamos a 0, resolvíamos la ecuación y me quedará que x es igual a menos 3 más menos 9 más 16 partido de 2. Que me quedará menos 3, 25 la raíz 5 partido de 2. Me sale menos 3 más 5, 2 entre 2 a 1 y menos 3 menos 5 menos 8 entre 2 a menos 4. Pues bien, esos valores los representábamos en la recta real. Menos 4 y 1. Y de cada uno de estos intervalos cogíamos aquí el menos 5, entre menos 4 y 1 cogíamos el 0 y aquí cogíamos el 2. Y estos valores los sustituíamos aquí. Que lo cumplen es solución, que no lo cumplen no es solución. Entonces con el menos 5 me quedará 25 menos 15 menos 19 y 25 menos 19 sí es mayor que 0, por lo tanto esto es solución. Con el 0 me quedará 0, 0, menos 4 no es mayor que 0, no es solución. Y con el 2 me quedará 2 al cuadrado más 6, menos 4 me quedaría 6, que sí es mayor que 0, luego esto es solución. Entonces, ¿qué intervalos son solución? Pues sería solución este intervalo, que va de menos infinito a menos 4 con paréntesis, y este intervalo 1 con paréntesis a más infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función sería
de menos infinito a menos 4, unión 1 más infinito. Pues ya hemos estudiado las funciones, según cómo sea la función, cuál es su dominio. Entonces, hacemos un repaso general. Polinómicas, el dominio, todos los números reales. Racionales, pues un número partido de 0 no existe. Si lo haces con la calculadora, 5 entre 0, va a salir error. Pues lo que hacíamos era todos los valores que hacen 0 el denominador no existen. Irracionales, con índice impar, todos los números reales, es decir, dominio todo R. Con índice par, pues los valores que hacen mayor o igual que 0 el radicando. Exponenciales, todos los números reales. Y logarítmicas, todos los valores que hacen mayor estrictamente que 0 la función. Bien, lo siguiente que vamos a ver es continuidad de una función. Entonces, ¿qué es la continuidad? Pues una función se dice que es continua cuando su gráfica no se interrumpe. Por ejemplo, esta función de aquí, su gráfica no se interrumpe en todo R, por lo tanto es continua. ¿Qué pasa cuando se interrumpe? Pues los valores de la variable x, donde se interrumpe la gráfica, se denominan puntos de discontinuidad. Entonces tenemos tres casos. Sería este de aquí, discontinuidad evitable. Aquí, si nos damos cuenta, la gráfica viene por aquí, se interrumpe aquí, viene el punto y luego sigue. Hay una interrupción, aunque sea solamente un punto, es una interrupción. Se llama discontinuidad evitable. Otro tipo de discontinuidad sería la discontinuidad de primera especie o de salto finito. La gráfica viene por aquí, aquí se interrumpe, da un salto y continúa. Sería discontinuidad de primera especie o salto infinito. Y el otro tipo de discontinuidad sería este, viene la gráfica por aquí, aquí se interrumpe, en 0 se interrumpe, pero es un salto infinito, ¿de acuerdo? Pues esto sería lo que es la continuidad de una función. Cuando no se interrumpe, la función es continua, cuando se interrumpe, es discontinua. Los valores en los que se interrumpe se llaman puntos de discontinuidad. Vamos a ver un ejemplo en general de los puntos de discontinuidad. Entonces, por ejemplo, bien, por ejemplo esta gráfica de aquí. Pues tenemos tres puntos de discontinuidad. Entonces, es discontinua en x igual a menos 5, sería evitable. Discontinua en x igual a menos 1, sería de salto finito.
continua en x igual a 5, salto infinito. ¿Qué es el recorrido o la imagen de una función? Bien, el recorrido es el conjunto de valores que toma la variable y para cada uno de los valores de su dominio. Entonces, ¿qué significa esto? Pues el recorrido ahora lo vemos en el eje y. Igual que el dominio lo veíamos en el eje x, los valores de la variable x, el recorrido o la imagen lo vemos en el eje y. Entonces, tenemos aquí 3 casos, ahora pondremos algunos más. De aquí, ¿cuál es el recorrido? Pues el recorrido, ¿dónde se encuentra esta función en el eje? Pues entre 2 y menos 2. Entonces, el recorrido de esta función, será el intervalo de menos 2 a 2. Como el 2 y el menos 2 están incluidos, el 2 está incluido y el menos 2 está incluido, se pone con corchete. Esta función de aquí, ¿cuál es su recorrido? Pues el recorrido son los valores en los que está definido en el eje y. Sería todo esto, de 4 a menos infinito. Luego aquí el recorrido será de menos infinito hasta 4. Como el 4 está incluido, pues lo ponemos. Este de aquí, ¿cuál será su dominio? Pues si os dais cuenta, en menos infinito y en más infinito está incluido. ¿Dónde no está incluido? En 0. Pues aquí el recorrido lo podríamos poner como todos los números reales excepto el 0, o bien de menos infinito a 0 sin incluir, unión 0 sin incluir a más infinito, o todos los números reales menos el 0. Vamos a ver algún ejemplo más. Esta función, ¿cuál es su recorrido? Pues su recorrido es todos los valores donde está incluido, que son imágenes en el eje y. Entonces va de menos infinito a más infinito. Luego el recorrido de esta función son todos los números reales. Está incluido en todo R. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Este de aquí, ¿cuál sería el recorrido de esta función? Pues sería todos los números reales, excepto entre menos 2 y 2. Entre menos 2 y 2 no hay valores de la variable y, por lo tanto su recorrido sería de menos infinito hasta menos 2 sin incluir, unión 2 sin incluir, tener en cuenta que esta función no llega al 2, 2 sin incluir, a más infinito. Vamos a ver un último caso más.
Un último ejemplo. Un último ejemplo que sería este de aquí. Esta función viene de menos infinito hasta 4, y aunque aquí también está, solamente vemos los valores donde existe esta función. Existe en 4. Lo que pasa es que el 4 no está incluido. Por lo tanto, su recorrido sería de menos infinito hasta 4 con paréntesis. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido así, hubiese sido de menos infinito hasta 4 con corchete.